Muy buenos días a todos y todas. Como en cada sesión, daremos 5 minutos de tolerancia para que entre el resto de los participantes y una vez transcurrido el tiempo, iniciamos. Muchas gracias.
Buenos días. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur nos unimos a la campaña En la escuela nos cuidamos, en la UAPS nos cuidamos, donde queremos promover espacios donde todos y todas nos sintamos seguros y seguras. Asimismo, Asimismo, nos sumamos a la Semana Nacional de Salud Pública 2026, promoviendo acciones y espacios enfocados en el bienestar, la prevención y el cuidado integral de nuestra comunidad universitaria. Porque en la UAPS nos cuidamos, impulsamos actividades que fortalecen una cultura de salud, conciencia y participación, donde todas y todos podemos sentirnos seguros, informados y acompañados. Sin más preámbulos, iniciamos la sesión. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión del Seminario de Sustentabilidad, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A continuación, cambiaré la imagen para poner la ficha de la persona que nos acompaña el día de hoy presentando. Agradecemos mucho su presencia y el interés en acompañarnos en este espacio de aprendizaje, reflexión, diálogo, donde buscamos fortalecer el compromiso ambiental, social y comunitario a través del intercambio de experiencias y conocimiento. En esta ocasión se abordará el tema Estrategias BioSTEM para el adulto mayor, educación ambiental y sostenibilidad comunitaria desde las huertas urbanas. Durante esta sesión conoceremos una propuesta educativa enfocada en el fortalecimiento de la inclusión tecnológica, la aportación científica y la sostenibilidad comunitaria en personas mayores, utilizando las huertas urbanas como espacios pedagógicos de aprendizaje. Asimismo, se compartirán experiencias relacionadas con la metodología como el Design Thinking, aprendizaje-servicio y el Learning by Doing, promoviendo la innovación social, la participación comunitaria y el reconocimiento del adulto mayor como actor clave en la construcción de comunidades sostenibles. Para esta sesión nos acompaña Karen Eliana Beltrán, profesional en Ingeniería Ambiental con experiencia en divulgación científica y desarrollo de estrategias de comunicación del conocimiento con enfoque STEM. Ha liderado proyectos educativos, científicos y socioambientales enfocados en fortalecer la apropiación social de la ciencia y la vinculación entre la academia, comunidad y actores institucionales. Cuenta con una trayectoria de investigación aplicada, sostenible y uso de tecnologías limpias, aportando una visión integradora entre la producción de conocimiento y la transformación social. Agradecemos profundamente su presencia y su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad universitaria. Antes de iniciar, les compartimos brevemente la dinámica de la sesión. Les pedimos mantener su micrófono apagado durante la exposición, por respeto al ponente y a los participantes. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y al finalizar se abrirá un espacio de diálogo. Y pues el registro de asistencia se compartirá al concluir la sesión, por lo que les invitamos a permanecer hasta el cierre. Sin más preámbulos, agradecemos nuevamente la presencia de todas y todos y cedemos el uso de la voz a nuestra ponente. Adelante, ingeniera. Muy buenos días. Bien, aquí podemos ver, sí. Primero que todo, quiero expresar un agradecimiento a la doctora Ariadna Ávila por la oportunidad de brindarme este espacio para poder compartir este trabajo con la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Quiero iniciar con estas 3 preguntas. ¿Para la ciencia hay edad? ¿Puede una huerta urbana convertirse en un laboratorio?
¿O puede un adulto mayor convertirse en un investigador o innovador? Entonces es así como este proyecto nace de una necesidad, ya que muchas personas adultas mayores han sido excluidas de los avances tecnológicos, a pesar de poseer grandes conocimientos ambientales y comunitarios. Es por ello que nace esta estrategia BioSTEM para el adulto mayor, un modelo de inclusión tecnológica, apropiación científica y sostenibilidad comunitaria. Aquí hablaremos un poco de contexto social, el contexto ambiental, el problema que quise resolver, los objetivos, algo de la metodología, resultados y conclusiones. Bien, entonces, mientras el mundo avanzó hacia la digitalización, muchos de los adultos mayores quedaron observando desde afuera, en lo que podemos observar como los temas de trámites bancarios, citas médicas, comunicación familiar, educación, accesos a subsidios o a pensiones, ya que todas estas herramientas pues ya necesitan plataformas digitales. En el contexto latinoamericano, cuando una persona llega a la adultez mayor, la sociedad le asigna funciones domésticas como cuidar nietos, cocinar, permanecer en la casa, muchas veces viendo La Doctora Polo o La Rosa de Guadalupe o novelas turcas como pasatiempos. Pero estos abuelos y abuelas dependen mucho de los hijos o nietos para realizar esas acciones que exige la actualidad. Entre esas tenemos el manejo del celular, investigar, aprender o hacer esos trámites. Esto aumentó desde la pandemia, ya que fue una época donde la digitalización invadió el mundo, pero no todas las personas tuvieron esa oportunidad de aprendizaje y lo podemos ver en las zonas rurales donde existen esos problemas de conectividad y de accesos a dispositivos, o también en nuestros hogares con nuestros familiares. Es por ello que la exclusión tecnológica no significa una incapacidad, sino esa ausencia a las oportunidades de aprendizaje. Porque también vemos que una vez nuestros familiares, que son ya adultos mayores, aprenden a manejar el WhatsApp, no paran de mensajear, o a usar el TikTok, pues se la pasan ahí distrayendo, pasando su tiempo. Formas fáciles que en la actualidad lo vemos como una apropiación de la tecnología. Pero este proyecto quiso ir más allá al aprender y usar otro tipo de tecnologías y conocer otro tipo de conocimientos, conocer o recordar ese tipo de conocimientos. Algo que se logra retomando esos saberes ancestrales, un tema que va alineado mucho con el ambiente. Acá en Colombia sucedió en la parte de la zona andina, que es el centro como del país, la mayoría de adultos mayores que existen ahorita en la sociedad colombiana, en las ciudades, pues nacieron en esas zonas rurales. Más o menos en los años 1920 a 1960 comenzaron a migrar a la capital o a ciudades principales para mejorar su calidad de vida. Entonces, por supuesto que estas personas saben sobre ese manejo de las huertas o de los cultivos o de siembra. Entonces, en ese orden de ideas, sigue la línea de la agricultura. Un segundito, por favor. Esta área de la agricultura ha tenido actualmente una apertura tecnológica en temas de sensores, de sistemas automatizados, aplicaciones, herramientas digitales que permiten mejorar ese cuidado de cultivos dependiendo del comportamiento de las plantas. Entonces, ¿por qué no aplicar estas tecnologías que están ya en el campo, en las zonas rurales, a una escala pequeña para que las personas que están en la ciudad, las personas adultas mayores que están en la ciudad, retomen ese conocimiento y conozcan cómo se puede aplicar este tipo de tecnologías?
Y es así como se podría conocer sobre esas variables para mejorar las condiciones de los cultivos, como el pH, la temperatura, la humedad. Aquí podemos ver un caso real de la empresaria Eugenia Blanco. Ella es una adulta mayor que ha apropiado el conocimiento de formas increíbles. Ella une todo lo que les he comentado anteriormente. Ella nació en una zona rural del departamento de Boyacá. Es una persona que ha aplicado la tecnología, el conocimiento, el ambiente, el arte, y me gustaría presentarles algunos ejemplos de cómo ella ha crecido como en esta dinámica. Entonces, denme un segundo. Aquí está en un evento que se realizó el año pasado en la cumbre de ambiente en la ciudad de Cali. Entonces aquí ella presenta una de sus emprendimientos, de sus empresas, que es relacionada a moda sostenible. Entonces en este evento ella mostró como todo esto que realizaba, bueno, que realizó y que vende en su empresa. Se trata de conjuntos, chaquetas, bolsos, gorros, sombreros. Entonces les voy a presentar un poquito de lo que ella hace. Creada íntegramente con materiales reciclados. Oigan, qué bonito, qué interesante esto. Nuestra colección Renacimiento Sostenible no solo es elegante, sino que también reduce el consumo de recursos naturales, minimiza la generación de residuos y promueve la reutilización, por supuesto, y el reciclaje. Cada prenda ha sido cuidadosamente diseñada y confeccionada con materiales reciclados, desde telas hasta accesorios. Únete a nosotros en este viaje hacia la sostenibilidad y descubre cómo la moda puede ser una fuerza para el cambio positivo. Juntos podemos inspirar a otros diseñadores y marcas también a adoptar esas prácticas sostenibles, educar a los consumidores sobre la importancia de la moda sostenible, la moda que cuida el planeta. Que se escuche el aplauso, por favor. Entonces en este desfile podemos ver cómo sus creaciones, aquí ella realiza sombreros con bolsas reutilizables, bolsos o carteras, también realiza tejidos en chaquetas de jean. Pero ella no solo hace este tipo de cosas. Ha sido una persona que ya les presento. Ha desarrollado uno de los proyectos más, puede decirse, increíble, ya que ella no está vinculada con esos estudios académicos de ingeniería, bioingeniería, química. Entonces, el poder lograr estos avances tecnológicos desde su hogar, pues es un tema demasiado de orgullo. Entonces, les voy a presentar este video. ¿Sabía usted que en Colombia una profesora convierte el plástico usado en gasolina?
María Eugenia Blanco es una profesora del municipio de El Espino, en Boyacá, quien hace años está liderando un proyecto investigativo convirtiendo el plástico usado en gasolina ecológica. Hace 4 años que inicié a desarrollar este proyecto viendo la problemática que se está viviendo a nivel mundial, como es la contaminación con los plásticos. Sabemos que los plásticos duran un proceso bastante en descomposición, algunos más de 500 años. Uno de los objetivos principales de este proyecto es evitar que los plásticos vayan a los ríos, sean quemados o botados. Yo estoy aportando al medio ambiente. Los invito a todos a que se sumen a estos proyectos ambientales. La idea es poder sacarle al máximo su provecho, contribuyendo al futuro de Colombia y el medio ambiente. Entonces, aquí, como les presenté, este caso de la señora María Eugenia Blanco demuestra que el ser humano con un propósito, sin importar la edad, permite ese cambio en la sociedad. Ella nos demostró hasta dónde se puede llegar con esa apropiación del conocimiento, tanto ambiental como científica, como tecnológica y socialmente. Estos procesos pues dejan huella en la sociedad y es una de las personas que yo admiro demasiado porque tiene esa disciplina y constancia para realizar todos sus proyectos. En este último, pues ella logró a través del plástico desarrollar, o bueno, más bien, extraer combustible. Entonces ha sido galardonada en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, por su avance tecnológico. Bien. Esta propuesta se fundamentó en 3 categorías principales. Esas categorías son claves para fortalecer la apropiación del adulto mayor en contextos contemporáneos. Inicialmente está el autor Manuel Castells, que aborda la inclusión tecnológica como esa apropiación del conocimiento y participación en la sociedad digital. También está Jaime Botero Espinosa, quien indica que la educación ambiental integra ese pensamiento crítico, la creatividad e innovación mediante las experiencias de aprendizaje interdisciplinar. Y por último, el profesor Erwin Gutiérrez, quien aporta una visión de sostenibilidad comunitaria contextualizada, que está basada en esas prácticas sostenibles y reconocimiento de los saberes previos. Así es como nace el concepto BioSTEM. No se encuentra su significado en Internet, dado que es un concepto nuevo. Lo comentaron inicialmente los maestros Ibis Díaz y Amílcar Pacheco, al querer que la sociedad apropiara esos conocimientos sobre biodiversidad a través de programas pedagógicos. Así es como me creé la pregunta problema, que es cómo fortalecer la inclusión tecnológica, ambiental, científica y social de los adultos mayores desde la implementación de una estrategia BioSTEM. Para desarrollar esta pregunta se propuso como objetivo principal el desarrollar y evaluar una estrategia educativa con enfoque BioSTEM dirigida a personas adultas mayores, orientada al fortalecimiento de la inclusión tecnológica y la apropiación científica, ambiental y social mediante el trabajo en huertas urbanas. Los objetivos específicos fue diseñar una estrategia educativa con enfoque BioSTEM de manera participativa con adultas mayores de la huerta urbana de Engativá. Luego, diagnosticar las condiciones iniciales de la apropiación tecnológica, ambiental, científica y social de las personas adultas mayores participantes de la huerta urbana de Kennedy. Y por último, implementar esa estrategia BioSTEM en la comunidad de adultos mayores de la huerta urbana de Kennedy. Entonces ya les voy a explicar un poquito cómo fue esta metodología del proyecto. Todo comenzó pues en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Aquí estamos divididos por localidades. En esta zona se ubica la localidad de Kennedy y más hacia acá
la de Engativá. Entonces, aquí ubicamos el Centro de Integración Social de la localidad de Engativá. Está la Huerta Luz de Esperanza y allí fueron parte 12 adultas mayores. Y con ellas realizamos la fase de prototipado. Y para la fase de evaluar hicieron parte 17 participantes de la Huerta Maravillas de Vida Sana de la localidad de Kennedy, en la huerta que queda ubicada en la alcaldía local. Posteriormente, pues se desarrolló esa metodología. Entonces, en la fase de empatizar, se usaron herramientas como mapa de actores y mapa de empatía. En la fase de definir está el diagrama de Ishikawa. En la fase de idear tenemos el brainstorming. En la fase de prototipado tenemos esos pasos de diseño, experimentación y validación con las integrantes de la huerta Engativá. En la fase de evaluar tenemos la implementación de esa estrategia educativa BioSTEM con las integrantes de la huerta de Kennedy. Para esta fase de evaluar se usaron instrumentos como la encuesta inicial, una encuesta final, el registro fotográfico y una bitácora de campo. Entonces, los resultados que obtuvimos al realizar esta metodología basada en Design Thinking fueron los siguientes. Para empatizar, se construyó ese mapa de actores. Entonces, aquí teníamos que ver quiénes eran parte del proyecto. Los usuarios principales, claramente, son esas personas adultas mayores con edades entre 68 a 85 años. Colaboradores, tenemos a las instituciones que son la Alcaldía de Kennedy, el Centro de Integración Social, que son los lugares donde están las huertas, y quienes nos podían aportar sobre esas herramientas tecnológicas o los salones o espacios para dictar los talleres. Tenemos los museos, que está el Museo de Bogotá, el Museo Miguel Urrutia y el Museo Botero. Y están los actores internos, que son esas organizaciones que brindan ese apoyo educativo y tecnológico, que está la organización Pixis, liderada por mí como líder del proyecto. Posteriormente de conocer todos estos usuarios, los actores, perdón, iniciamos el mapa de empatía. Aquí quisimos ver cómo estaba nuestro adulto mayor o las personas que harían parte del proyecto. Entonces conocimos sus sentimientos, se entendió que ellas piensan que la tecnología es muy difícil ya integrarla a su edad, sienten interés por aprender cosas nuevas, pero sienten esa inseguridad de que la tecnología es muy difícil y pues que ya para qué. También ven que hay una sociedad que no las incluye en estos temas novedosos y que su comunicación solo depende de lo que ya se conocía, que era la radio, la televisión, pero que incluir ya esas nuevas tecnologías es demasiado difícil para ellas. También no escuchan que hay creencias limitantes de vecinos, como por ejemplo, ya tan mayor para que estudia, la tecnología es complicada, eso ya para que nosotros aprender si no vamos a vivir de eso. O también lo que dicen o lo que hacen, que les duele, o sus aspiraciones. La mayoría de las personas con las que se realizó este trabajo aspiran a ser unas personas útiles para la sociedad, ya que son muy activas, son demasiado participativas, se la pasan en grupos aquí, por ejemplo, hay unos programas que se llaman Manzanas del Cuidado o Centros Días, en donde ellas pueden ir allí y pasar como su día en cursos, en talleres, en presentaciones o exposiciones. Entonces da la casualidad que estas personas que participaron les encanta asistir a estos programas. Toda esta información se definió luego en el diagrama de Ishikawa. Aquí se dividieron las causas y se obtuvo el problema.
Entonces, entre las causas es que hay una escasez de ofertas académicas que integren esa tecnología, desconexión de saberes tradicionales y tecnologías emergentes. Hay ausencia de políticas públicas para que se integren esos proyectos de ciencia a este grupo de población. También que hay currículos muy tradicionales, siempre se ve lo mismo, como por ejemplo talleres de tejido, talleres de arte, de ejercicio. Entonces, pues es algo que ya es muy común y que siempre es lo que ven. Entonces, ellas quieren algo novedoso. También que hay una baja alfabetización digital. Muchas personas adultas mayores no pueden acceder por falta de dispositivos o por no tener cobertura de internet o porque no saben manejarlo. Y hay percepción social restringida en el que se ve al adulto mayor como ese actor pasivo que no nos puede ofrecer nada a la sociedad, pero que tienen un conocimiento y sabiduría muy grande y puede contribuir con su conocimiento. Entonces, así es como nace ese problema de que se está restringiendo a la comunidad de la apropiación tecnológica científica e innovadora por las percepciones sociales de dependencia, inactividad que limita ese aporte a la comunidad. Luego se pasa a la fase de idear. Aquí se usa el tablero de brainstorming. Junto con las adultas mayores se realizó como esa charla en donde se les pregunta qué quieren hacer, qué les gustaría aprender. Entonces, lo más importante para ellas fue realicemos una salida pedagógica. Me gustaría hacer experimentos, construir huertas, trabajar en grupo, poder compartir el conocimiento. También pidieron que esto fuera en las horas de la mañana, lo que se fuera a hacer. Conocer sobre plantas medicinales, aprender a manejar sensores, porque tuve la oportunidad de contarles que existía el manejo de sensores y entonces dijeron, ¿y eso qué es? ¿Cómo funciona? También muy importante, les gustó hacer biofertilizantes y biocidas, porque ya lo habían escuchado algunas en talleres anteriores, entonces querían hacerlos en esta ocasión. Con toda esta información se construyeron alrededor de 20 talleres STEM, en donde primero fueron experimentados por ellas y posteriormente validados. Entonces, de estos 20 talleres, los que no tenían participación o interés fueron rechazados. Los que fueron aceptados o tenían como intervención de ellas, ay, esto podría mejorarse así o podría hacerse de esta otra forma, se aplicaron las mejoras y ya habían talleres donde ellas querían volverlo a repetir o hacer más sobre este taller. Entonces, esos fueron incorporados a la estrategia BioSTEM. De los 20 talleres, los seleccionados fueron estos 10, que tratan sobre contabilizar la huerta, construcción de semilleros, siembra de semillas, hacer el arco iris de pH, hacer uso de microscopio, preparación de biofertilizante, preparación de biocida, construcción de cultivos hidropónicos, sensores para la huerta y pintura sobre el lienzo. Entonces, estos talleres fueron acomodados ya en lo que conocemos como el prototipo final de la estrategia educativa BioSTEM. Esta estrategia, entonces, tiene un propósito principal que es realizar la inclusión tecnológica y apropiación científica, ambiental y social de la población objetivo, que son las personas adultas mayores. Para realizar esta estrategia se usó la metodología aprendizaje-servicio. ¿Qué significa? Que todo lo que ellas aprendan o realicen de la estrategia, pues sea usado para mejorar su calidad de vida, para darles como esa importancia en la sociedad y para que ellas con lo que aprendan puedan proponer ideas y realizar proyectos que pues hacen uso de su tiempo, un uso
diferente al que normalmente están acostumbradas. Y otra metodología que se manejó fue Learning by Doing. Esta fue ya específicamente para cada taller. Entonces la idea era que día a día se iniciaba con una introducción al tema, se explicaba lo que significaba cada tema, la importancia, se ahondaba un poco más en esos términos de cada tema, y finalmente se realizaba un taller. En ese taller ya ellas con lo aprendido podían ya como tomar ese aprendizaje y ya llevarlo en el taller. Listo. Entonces, para esta estrategia educativa se tomaron recursos y materiales como los salones, recursos TIC, las huertas principalmente, papelerías, fotocopias, útiles, los sensores, se usó Arduino y se usaron sensores de agricultura, material orgánico, material reciclado, se usó el microscopio, la asistencia a museos y el material de arte. ¿Y cómo se iba a evaluar este taller? Se tenían, ya como les comenté, la encuesta inicial y final, el registro fotográfico y la bitácora de campo. Entonces, esta ruta de implementación tenía un tiempo de 8 sesiones, cada sesión de 2.5 horas diarias. No se usó menos tiempo porque era bastante información, y no se usó más tiempo porque tampoco es la idea de usar todo ese tiempo para desarrollar algo que es específico. Entonces, lo que seguía de esta estrategia educativa era crear ya mensualmente un taller para incorporar nuevos temas. Entonces, la ruta de implementación, bueno, aquí, antes de comenzar la ruta de implementación, se realiza inicialmente una implementación. Para esa implementación se realiza la convocatoria, se realizó la convocatoria en la alcaldía local de Kennedy. Allí se realizó la invitación a toda la comunidad de adultos mayores, se registraron las 17 participantes, donde el primer día inició con la introducción a la estrategia. Aquí se les comentó qué se iba a ver, cómo se iba a ver, qué necesitábamos, el tiempo que llevaba el realizar toda esta estrategia. Posteriormente, la aplicación de la encuesta inicial. Se le realizaron actividades rompehielos para conocerse, y ya se dio inicio a la sesión 1. Esta sesión 1 estaba relacionada al área de matemáticas. Entonces, ¿cómo implementar la matemática a adultas mayores en un espacio como huertas urbanas? Allí es donde nace esa área llamada agrometría, que si bien ellas ya saben hacerlo, no sabían que todo esto tenía el nombre de agrometría. ¿Qué significa? Realizar esos registros de lo que están sembrando, esos registros de cada cuánto crece la planta, qué tipo de plantas se están cultivando, el calendario de las cosechas, porque ya podemos ver que ya están listos los cultivos, pues ya tenemos que quitarlos, si no, pues se nos van a dañar. El tiempo de riego, hay veces que las plantas no necesitan de riego, otras todos los días, entonces mantener ese registro es demasiado importante, y ellas ese conocimiento lo tienen, pero no sabían que todo esto se llama agrometría. Entonces, el primer taller era contabilizar la huerta. Como algunas eran nuevas, entonces se hizo como la visita ya a la huerta, y allí ellas comenzaron a ver qué cultivos habían, qué se puede quitar, qué se puede sembrar, qué cantidad de tierra falta. Entonces, todo eso ellas comenzaron a anotarlo en grupo de 2 personas. Ya luego hubo una socialización en donde se conoció qué había en la huerta, qué faltaba,
y qué se podía comenzar a hacer. Ya el segundo día se vio la parte de germinación. Allí entonces ellas vieron el significado, la importancia, los tipos de germinación. No todas son poner la semilla ya, ¿no? Algunas semillas nacen en agua, otras nacen mejor estando cubiertas por una toallita de papel, y pues las otras ya haciendo como este envase. Entonces aquí el taller 2 era como esa construcción de semilleros que trabajamos los 3 que acabé de mencionar, y posteriormente esa siembra de semillas. Entonces aquí ya iba el primer registro, se aplicaba lo aprendido en la sesión 1, en donde ellas tenían que estar pendientes de qué días fue que se germinó y qué día empezó a crecer la planta ya para ponerla en la huerta. En la sesión 3, es decir, el día 3, vimos el tema de biofertilizantes. Aquí ellas estaban muy interesadas porque algunas también contaban con huertas en la casa, pero pues sus plantas no estaban como de hermosas, de ese verde que uno dice, no, mi planta está perfecta, no. Entonces ellas sabían que el biofertilizante servía para mejorar la condición de la planta. Entonces aquí se les explicó sobre la definición, las sustancias bioestimulantes, qué nutrientes son útiles para estas plantas que ellas tienen. Se vio la importancia del pH en el suelo. Muchas veces cuando la planta ¿cómo se diría? Cae o por decirlo así, está triste, es por el pH, por la falta de agua o porque no se tiene una buena hidratación o acondicionamiento. Entonces aquí ellas aprendieron como todo eso que necesita una planta, que se debe estar pendiente. Aprendimos como la técnica de determinación de pH usando el repollo morado, que es divertido. Normalmente se usa para realizar divulgación con niños y jóvenes y es demasiado llamativo, pues sí, para las adultas mayores también les pareció muy llamativo. Y listo. En la sesión número 4 ya fue el día 4 de aprender sobre plagas y biocidas. Entonces aquí les había dejado una tarea de que ellas llevaran un recorte de planta o alguna plaga o enfermedad que vieran en sus casas y se iba a analizar en el microscopio, perdón. Entonces se pudieron ver como signos de que ya estaba siendo comida por microorganismos. Aquí se puede ver cómo hay un microorganismo ya ingresando a la planta y la está cambiando su color. Aquí hay presencia de esos hongos llamados, ¿cómo es que se llaman? Oidios. También pudieron ver cómo era la hoja de una planta, o algunas llevaron insectos y se pudo ver pues cómo era este insecto. Entonces ellas, esto les parecía, les dio inicialmente asco porque pues pensaron que nos estamos comiendo en las lechugas o en las espinacas que se compran en el mercado. O sea, esto normalmente no se veía a simple vista, pero ya usando el microscopio pues se podían ver esos microorganismos. Entonces dijeron, no, ¿y cómo desinfectamos? Porque nos estamos comiendo todos estos bichos. Entonces ahí entramos en discusión, en debate, en saber cómo limpiar esos alimentos. Y ya el taller 6 fue la preparación del biofertilizante y el taller 7 la preparación del biocida. Entonces ellas mismas realizaron la maceración de ajo, de ají, pero ya la combinación la hice yo por temas logísticos. Podríamos hacer reguero, entonces nos regañaba. Para la sesión 5 se vio el área de ingeniería, cómo poder dar ingeniería a las adultas mayores. Entonces aquí la idea fue a través de cultivos hidropónicos, en donde
se preparó, bueno, se explicaba cómo su preparación y cuidados en estos cultivos hidropónicos, pues se tiene que ver, tener muy en cuenta los nutrientes, el NPK, para el crecimiento de la planta. Entonces, una forma fácil de hacerlo fue coger una botella, taparla completamente, allí poner el agua, los nutrientes y ya dejar en este vasito una espuma y esperar a que germinara la semilla. Entonces fue una de las formas en cómo se pudo explicar el tema de ingeniería, ingeniando la forma de cómo realizar ese cultivo hidropónico a escala pequeña. En el día 6 se habló de tecnología, aquí fue donde se implementó el tema de sensores para la huerta. Ya habíamos hablado de la importancia del pH en el suelo, ya habíamos hablado de la importancia de la humedad, que son dos de las condiciones más importantes para una planta. Entonces, aquí se les explicó un poquito sobre lo que era el Arduino. En Arduino se manejan sensores de humedad y de humedad, temperatura y pH. Entonces les estaba enseñando un poquito sobre ese tema de programación, que es algo demasiado difícil y tedioso, pero pues ellas pudieron programar un mensaje. Eso ya es integrar la tecnología de forma diferente. Entonces aquí ellas lograron medir temperatura y humedad. Aquí estaban reconociendo el dispositivo, pero también se usó este otro dispositivo pequeñito verde que nos mide, ya con menos trabajo, simplemente se pone en el suelo y allí nos indica el pH o la humedad. Entonces, aquí el taller era sensores en la huerta, ellas tenían que subir y verificar qué condiciones tenía cierta cama de cultivo y saber pues si ese pH era el adecuado para ese tipo de cultivo, porque no todas las plantas necesitan un pH de 7, algunas necesitan un medio más ácido o uno más alcalino. Entonces, aquí ellas vieron que todos estaban en 4, es decir, estaba ácido, no es un medio en donde la planta vaya a crecer de forma acertada. Entonces, aquí ya la tarea era realizar una nueva mezcla y lograr que el pH se estabilizara a lo que necesitábamos. Se vio el tema de arte. Bueno, en la sesión 7 se realizó la salida pedagógica a los 3 museos antes mencionados. Se realizó la visita a la huerta, allí pudieron ver cómo esas plantas que eran originarias de Bogotá. No, aquí pues ustedes saben que es un país que tiene diferentes climas. En Bogotá es un clima muy frío, entonces necesitamos plantas, pues se necesitan plantas de este tipo de clima. Normalmente es el breva, la uchúa, el tomate de árbol, las fucsias bolivianas. Entonces ellas aprendieron sobre esta información y les dio ideas para ellas cultivar en su casa. Luego se realizó la visita al Museo de Arte Miguel Urrutia y el Museo de Botero. Allí ellas vieron cómo es ese tipo de esculturas, artes, pinturas, para que les diera una idea de lo que se iba a realizar el día siguiente, que era la última sesión, que es la creación artística, pintura sobre lienzo. Aquí se les entregaron los materiales en donde ellas debían, ¿cómo se dice?, inspirarse en la huerta o inspirarse en lo que significaría la huerta para ellas. Muchas terminaron haciendo obras que al inicio decían, no, esto me está quedando muy feo, yo no sé pintar, me tengo que volver al colegio, pero al finalizar yo les dije, frescas que en el lienzo se ve feo, todo se ve feo, pero cuando ustedes lo ven de lejos ya le ven como ese sentido. Entonces no se preocupen, claro, al terminar ya tenían todo montado, todo listo, y pues las obras que hicieron fueron demasiado bonitas. Y ya para finalizar se realizó esa exposición de arte y la encuesta final. Para el cierre de la estrategia educativa, entonces se realizó la entrega de unas cartillas de un certificado de participación
y pues todas ese día se fueron hermosísimas para recibir su diploma. Para hablarles un poquito sobre la cartilla, fue un producto complementario. Aquí se dio a conocer pues todos los contenidos que se trabajaron, se pusieron como esas fórmulas para hacer los biofertilizantes, los biocidas, recordarles qué pueden hacer en casa, cómo pueden realizar compost para estar nutriendo sus plantas. Se les indicó las direcciones de los lugares y se les dio este QR, que aquí está como todas las fotos, imágenes de lo trabajado en la huerta. O bueno, en esa semana que se dictó la estrategia BioSTEM. Entonces ya a la hora de análisis y resultados, pues se realizó la estadística descriptiva, el análisis de contenido, esto con las herramientas ya mencionadas de las encuestas, bitácoras y registros fotográficos. Aquí se puede ver que al inicio de la implementación del proyecto, los temas de interés eran sobre aprender sobre huertas, mejorar calidad de vida, compartir los conocimientos que puedan aprender a la comunidad y conocer y aprender qué era eso del STEM. Pero una vez se implementó, ya sus palabras cambiaron, ya la importancia fue que les gustó ese aprendizaje que se logró con todos los temas vistos, ya conocieron sobre la ciencia, sobre la tecnología, les gustó mucho que las incluyeran para aprender estos temas, porque pues no es muy común. Y algo que resaltaron mucho fue la metodología en cómo se les explicó cada una de esos talleres, porque ellas veían muy difícil aprender, pero finalmente les gustó y quisieron continuar con el proyecto. Dentro de esos análisis, entonces se tomó como la pregunta ¿qué es un sensor? Inicialmente, el 77%, el 70% de las personas no conocían qué era un sensor, solamente el 30%, pero ya después de la implementación, todas respondieron que estaban de acuerdo y muy de acuerdo con el uso y aplicación de sensores en esa huerta. Entonces se puede ver cómo se fortaleció esa dimensión tecnológica, pues reconocieron cómo usar este tipo de herramientas en un contexto en donde ellas pueden estar, que es la agricultura urbana, y cómo pueden experimentarlo. Entonces acá podemos ver pues cómo es ese aumento significativo antes de la implementación. Ellas daban respuestas como que 4 tenían idea de tecnología, 1 tenía idea de que era eso científico, 5 hacían parte de la temática social, 6 conocían o habían participado en talleres ambientales, pero luego de la estrategia hubo ese aumento en donde ya todas tenían una pequeña apropiación tecnológica, científica, social y ambiental. Y ya para finalizar, entonces teniendo en cuenta las 3 categorías que comenté inicialmente, las participantes pues tuvieron mayor confianza y disposición frente a uso de esas herramientas tecnológicas a través del reconocimiento de sensores, de participación de talleres tecnológicos. Con respecto a la educación ambiental, lograron apropiar conocimientos aplicados a esa agricultura urbana y sostenibilidad, con el uso de fertilizantes y biocidas y el cuidado de las huertas. Y por la sostenibilidad comunitaria, entonces hubo ese fortalecimiento de la participación, el trabajo colaborativo y el sentido de comunidad a través de las actividades grupales, la exposición final y la socialización. Entonces, quiero terminar ya con esta frase, que este proyecto, más que enseñar ciencia y tecnología al adulto mayor, el prototipo busca fortalecer su rol en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Karen. Una presentación muy bonita que deja mucho que pensar, ¿no? Muchas veces en la educación nos enfocamos desde la universidad como en el antecesor, ¿no? Preparatoria, secundarias, primaria, pero dejamos esta parte de lado donde es el adulto mayor, que también es una persona
que no es que no quiera aprender, sino solamente no se abren, ¿no? Como esos espacios para que se puedan aprender cosas nuevas. Bueno, a partir de ese comentario, pues se abre ese espacio para que quien quiera hacer un comentario, alguna observación o que tenga alguna duda hacia la ingeniera Karen, están bienvenidos a comentar, ya sea por el chat o de manera participativa. Bueno, parece que no quedaron dudas. Bueno, en ese sentido, pues cerramos esta parte a falta de comentarios y voy a compartir pantalla, ingeniera, para darle su reconocimiento. Ese reconocimiento, pues, es representativo aquí en la sesión. Se le hará llegar de manera virtual. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, otorga a la presente el reconocimiento a la ingeniera Karen Eliana Beltrán por su valiosa participación como ponente en el Seminario de Sustentabilidad con el tema Estrategia BioSTEM para Adulto Mayor, Educación Ambiental y Sostenibilidad Comunitaria desde las Huertas Urbanas, realizado el día de hoy, 27 de mayo de 2026, en el marco de los seminarios de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Muchas gracias, doctora, por su participación. Y antes de terminar la sesión, quiero recordarles nuevamente las campañas en las que está participando la universidad. Nada más, de mi momento. Bueno, pues reiteramos, ¿no? En la Universidad Autónoma de Baja California Sur nos unimos a la campaña En la Escuela Nos Cuidamos, en la web Nos Cuidamos, donde queremos promover espacios donde todas y todos nos sintamos seguros y seguras. De igual manera, subo la imagen. De igual manera, nos sumamos a la Semana Nacional de Salud Pública 2026, promoviendo acciones y espacios enfocados para el bienestar, la prevención y el cuidado integral para nuestra comunidad universitaria. Bueno, agradecemos profundamente a la ingeniera Karen Eliana Beltrán por compartir con la comunidad universitaria pues esta valiosa charla sobre educación ambiental, inclusión tecnológica y sostenibilidad comunitaria desde las huertas urbanas. Gracias también a todos y todas por acompañarnos en esta sesión del Seminario de Sustentabilidad. En el chat ya se les compartió el registro de asistencia y pues finalmente los invitamos a continuar participando en las próximas actividades organizadas por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Adelante, Marta Alicia. Sí, puse en el chat cuándo sería la última sesión, porque esta semana es la última semana de clases. Esta es la última sesión. Al inicio de la sesión se mencionó que era la última sesión de este semestre. Y la constancia no la van a dar después, ¿no? Sí, se les haría llegar por correo. Muy bien, gracias. Gracias De por nada. todo. Bye.